la hermosura de tu santidad en este culto tan precioso, tan maravilloso, Señor amado, en donde tu presencia, Señor, ha sido real en nuestras vidas. Padre, estamos pidiéndote en esta hora, te lo solicitamos, Señor, con mucha necesidad. Habla nuestra vida, Señor. Habla a nuestros corazones, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, que seas tú hablando a nuestra vida. Que seas tú, Señor, moviéndote en cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida por medio de tu palabra. Señor, nosotros como hijos tuyos tomamos autoridad de este lugar. Atamos todo espíritu inmundo, atamos todo estorbo del enemigo, atamos todo espíritu de contienda, todo espíritu que venga a estorbar, Señor amado, lo atamos ahora mismo y en el nombre de Jesús lo echamos fuera de este lugar, fuera de cada mente, y en el nombre poderoso de Jesús declaramos cielos abiertos sobre nuestras vidas. Que tu buena palabra venga a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Acomódese. Quisiera en esta noche darle seguimiento al tema que el Señor me permitió anoche compartir. Anoche Dios puso en mi corazón hablar el propósito de la iglesia, y vimos a la luz de la palabra algunas responsabilidades que la iglesia, como nosotros como iglesia, tenemos o debemos de ofrecer a la humanidad. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia espiritual, pero en lo físico nosotros somos el templo del Señor. Y veíamos a la luz de la palabra cuál es el propósito de venir a la iglesia, cuál es la razón por la cual nosotros venimos a este lugar. Ahora, dándole el seguimiento a ese tema, yo quiero hablarle en esta noche de crecimiento. Crecimiento. ¿Qué es crecimiento? Eso lo podemos ver fácilmente en los bebés. Cuando nace un bebé, lo pesan y lo miden. Yo no sé cuánto pesó usted. Yo no sé cuánto midió usted cuando nació. Pero es posible que cuando alguno de nosotros no había pesa. Es posible que cuando alguno de nosotros no había los recursos y solamente calcularon, está hermoso, está pesadito. Eso hace muchos años atrás. Hoy día todo está sofisticado. Nacen en un buen lugar. Le dan todo lo necesario, todas las atenciones, la delicadeza que se necesita para recibir un bebé. Y cuando sale del hospital, le dejan una cita. Yo no sé cuántos días dejan de cita para la primera evaluación o chequeo médico. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo dejan?
o es de acuerdo a la salud del bebé? Dependiendo de la salud del bebé, si está sano, me parece que le dejan un mes. No estoy seguro. 3 días para su primera evaluación. Gracias, hermanas. Solo 2 hermanas saben un poquito de eso. Pero ¿qué es lo que hacen al tercer día? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que chequean? ¿Chequean su crecimiento? ¿Chequean su peso? Sí. ¿Qué pasa si no ha crecido en esos 3 días? ¿Qué pasa si no ha subido unas cuantas onzas en esos primeros 3 días? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Alguien me puede decir? Es porque está desnutrido. Empiezan a aplicarle cierta medicina y vitamina. Y empiezan a hacerle preguntas a la mamá. ¿A cada cuánto tiempo le da de comer? ¿Qué le está dando de comer? ¿Y cuánto tiempo está durmiendo? Y empiezan a preguntar. Yo no sé qué más preguntan. Pero el médico empieza a investigar. Si el bebé va bien, le siguen dando su tratamiento, la leche adecuada y todo lo necesario. Y después, cada cierto tiempo llega a su chequeo médico, cada cierto tiempo, hasta que llega a un adulto. Eso es en lo natural, eso es en los bebés. Ahora, yo le pregunto a usted, el crecimiento, el desarrollo de una persona, de un bebé, de un niño, ¿usted lo ha visto que es normal? ¿No ha visto usted alguna vez a un niño que le crece un pie más que otro? ¿Verdad que cuando eso sucede no es normal? O que un brazo le crece más que el otro. Imagínese, o una oreja. Sin embargo, cuando hablamos de crecimiento, pareciera ser que el crecimiento espiritual del cristiano, pareciera ser que a veces nos crece más un pie que otro. Pareciera ser que a veces tenemos más largo un brazo que el otro. Pareciera ser que a veces no logramos crecer como en realidad necesitamos nosotros crecer. Entonces yo quiero ir a la palabra y acompáñeme al libro de Efesios, en el capítulo 4 del libro de Efesios. Si lo tienen ahí en la pantalla, en la versión de las Américas, les voy a agradecer mucho. Efesios capítulo 4, leemos el versículo 15. Si lo tiene, diga amén. Bueno, leamos lo que dice la escritura. Efesios capítulo 4, versículo 15. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya está en la pantalla? Bueno, leamos aquí la palabra del Señor. Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo pedí que me pusieran la Biblia de las Américas porque aquí añade algo más. Dice, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Crecimiento. No está hablando de un solo crecimiento, sino está hablando de un crecimiento integral. Así como nos crece este pie, nos debe de crecer también este pie. Así como nos crece un brazo, debe de crecer este brazo también.
O sea, un crecimiento integral. No que crezca una parte más que la otra, no, un crecimiento. Por eso dice, en todos los aspectos. No solamente crecer. Mire, hay mucha gente que todo dice ayuno, ayuno, ayuno. Y todo es ayuno, ayuno, ayuno y ayuno. ¿Es malo ayunar? No. Pero todo tiene su lugar. Hay gente que habla oración, 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 oración y solo oración. Pero no podemos crecer solo en una área. Ahora hay otros que no les gusta la oración tampoco. No les gusta orar. Hay quienes solo les gusta la palabra, leer la Biblia, leer, 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 y no les gusta orar. Entonces, ahora, ¿qué pasa si solo oramos y no leemos o no estudiamos la Biblia? ¿Verdad que empezamos a crecer así? ¿Qué pasa si solo leemos y leemos la Biblia y no oramos? ¿Para qué vamos a tener un brazo más largo que el otro? Entonces necesitamos nosotros crecer. Pero crecer integralmente, que todos los miembros de nuestro cuerpo físico crezcan. Ahora en lo integral, en lo espiritual, necesitamos crecer. Ahora, ¿cuáles son las áreas en las que nosotros necesitamos crecer como iglesia, como hijos de Dios? Yo apunté algunas. No son todas, apunté algunas, se las voy a leer. Número 1, necesitamos tener un crecimiento en el conocimiento de la palabra. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra. Una pregunta. No lo vaya a contestar, porque de todas maneras no contestan los hermanos. Solo es una pregunta para que usted piense. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? Le dije que no contestara. Ahora ahí va la otra pregunta. De acuerdo a lo que usted pensó en su mente, ¿cuánto sabe usted de la palabra de Dios? Eso queda en cada corazón. Yo sé que muchos dirán, hermano, yo sé más que usted. Gloria a Dios, hermano, yo no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Pero ¿conoce usted la doctrina? ¿Sabe usted de lo que habla el libro de Hebreos? De lo que son los fundamentos de Cristo. ¿Sabe usted de lo que son las obras muertas? ¿Sabe usted acerca de la doctrina de la fe? ¿Sabe usted acerca de la doctrina de bautismos? No habla de uno, habla de bautismos. ¿Sabe usted por lo menos los fundamentos, lo básico? No estamos hablando profundidades, sino lo básico. La doctrina de Cristo, ¿usted la conoce como buen cristiano? Ahí sí conteste. Le vuelvo a preguntar, como buen cristiano que usted es, yo lo veo bien portado. Yo lo veo así con una carita santa. ¿Conoce usted la doctrina básica? Esto es una pregunta que en realidad nos debería de preocupar si no sabemos por lo menos qué es doctrina básica. Debería de preocuparnos y decir, hermano, ¿y qué hago para aprender? Bueno, prepárese para enero.
para iniciar el estudio una vez más, porque no podemos regresar. Ya los hermanos que están en el primer nivel por lo menos ya saben un poquito acerca de la doctrina básica, porque eso es lo que enseñamos en el discipulado. No únicamente ahí pasamos el tiempo, no. El que quiere aprender, aprende. El que de verdad quiere aprender y estudiar la Biblia, porque sabe que el Señor lo salvó, va a aprender. Por lo tanto, estimado hermano, nuestra responsabilidad como iglesia, principalmente si usted está en un ministerio. Mire, la gente que llega a cierto ministerio ya no le interesa el estudio de la palabra ni la oración. Pero con mayor razón deberíamos de interesarnos en el estudio de la palabra. Le pregunto, si usted está en un ministerio, ¿por qué hace lo que está haciendo? ¿Por qué? ¿Tiene base bíblica de lo que está haciendo? ¿O solo está ahí porque lo pusieron o porque le gustó? Si no hay una base bíblica de lo que estamos haciendo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Debemos de saber por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Quién me llamó y a qué me llamó el Señor? Lo debemos de saber. No solo es ser parte de un ministerio y qué bonito, y como dicen en Guatemala, se siente chilero estar ahí. No, hermano, tenemos que crecer en la palabra. Todos nosotros debemos de aprender a crecer en la palabra. Entonces, número uno, le dije, necesitamos crecer en el conocimiento. Número dos, necesitamos crecimiento en la gracia. Estos son temas para abordar lo que yo le estoy mencionando. Por lo tanto, solo le voy a mencionar para ir avanzando, porque los minutos avanzan. Número tres, tenemos que crecer en la fe. Yo no sé si usted sabe qué es la fe, para qué sirve la fe, cuántas clases de fe hay. Yo no sé si usted sabe. ¿Tiene usted fe? Algunos dicen que no existe la fe, pero la Biblia dice que la fe es la certeza de la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuánto sabemos de fe? Tenemos que crecer. Hay varios niveles de fe. Hay una fe como semilla. Hay una fe, bueno, hay bastantes clases de fe en la palabra. Necesitamos saber, conocerla y aplicarlo a nuestra vida. Número 4. Necesitamos crecer en el gozo. Necesitamos crecer en la esperanza. Necesitamos crecer en la sabiduría. Necesitamos crecer en el servicio. Y necesitamos crecer en las obras. Yo le mencioné temas para abordar y son extensos, son temas largos que nosotros como hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, debemos de conocer para crecer integralmente y no crecer deforme. Entonces, yo quiero aterrizar la idea
y hablarles del crecimiento, pero quiero enfocar esta pequeña enseñanza en el crecimiento en las obras. Creciendo en las obras. Ahora, cuando hablamos de obras, hay obras malas y hay obras buenas. Cuando escudriñamos la palabra, nos damos cuenta que están las obras de Caín. Le pregunto, ¿las obras de Caín son buenas? Las obras de Jezabel, ¿usted sabe cuáles son las obras de Jezabel? ¿Será que son buenas? La Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Imagínense las obras de Caín, las obras de Jezabel, las obras del diablo. Están las obras de las tinieblas. Y hay un montón de obras malas que no debemos de practicar. Por lo tanto, yo quiero leerle Apocalipsis, capítulo 20, versículo 2. Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 12. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuántos libros serán? No dice, solo dice, y los libros fueron abiertos. Y luego dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Si vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras, entonces necesitamos crecer en las obras. ¿Qué clase de obras estamos haciendo nosotros? Le vuelvo a repetir, hay obras buenas y hay obras malas. ¿Cuál pesa más en nosotros? ¿Será que pesan más las obras buenas o pesan más las obras malas? Así que un día vamos a estar frente al Señor y se abrirán los libros y van a sacar un libro donde están las obras. Acuérdese cuando a Mardoqueo lo querían matar, dijo el rey: traigan el libro de las memorias. Y él preguntó: ¿qué se le hizo a este hombre que hizo tal cosa? Y dijeron: nada, Señor, tráenlo para acá, que lo vamos a galardonar, lo vamos a premiar por cuanto hizo esa buena obra y no lo premiaron. Hoy lo vamos a premiar. Y asimismo será en aquel día, se abrirán los libros y allí estará nuestro nombre. Allí estará Agapito Pérez. Allí estará Cipriano López. Allí estarán todos los nombres de nosotros. Van a estar en el libro de las obras. Ahora quiero que leamos Efesios capítulo 5 verso 11. Efesios capítulo 5 y versículo 11. ¿Ya lo tienen? Dice ahí la palabra: y no participéis
en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahora, lo que está hablando ahí es de término doctrinal. Si leemos unos versículos antes, voy a leerle desde el verso 3. Desde el verso 6 mejor, para ir avanzando. Pero yo creo que sí debemos de leer desde el verso 3. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y está mencionando todo de lo que no debemos de participar: las obras de las tinieblas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Reprenderlas. Así que ahí estamos viendo parte de las obras malas de las que no debemos de nosotros de hacer. Segunda de Juan capítulo 1. Quiero leer varios versículos para luego aterrizar la idea o el pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón. Segunda carta del apóstol Juan, si lo tiene, capítulo 1, verso 10. Mire lo que dice ahí: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, aquí está hablando de un término doctrinal. Hay mucha gente que tiene una doctrina errónea. Hay muchas personas que son de una secta y están todos los días o no sé cuántos días, pero tocan las puertas. Yo no sé si usted le dice: pasen adelante, hermanos testigos, bienvenidos, ¿gusta tomar una tacita de café? Pero si no traen la misma doctrina, dice: no le digamos bienvenido, porque la persona que le dice bienvenido dice que participa de sus malas obras. Usted puede ser un buen cristiano, pero solo con el hecho de recibir una persona en su casa que le llega a hablar palabras que no están conforme a la palabra, usted está participando de las obras malas de esa persona. Mire, estamos viviendo tiempos peligrosos, donde hoy hay tanto predicador, hermano, que tiene unción, tiene presencia de Dios, pero cuando uno los escucha hablar,
hermano, tienen una doctrina errónea, hasta diabólica. Y mucha gente, hermano, se va con la finta porque es que este lo usa Dios. Sí, pero su doctrina no está de acuerdo a la palabra. Cuando no hemos crecido en el conocimiento, somos arrastrados fácilmente, hermano, por engañadores. Acuérdese que hay engañadores y hay engañables. Cuando no conocemos la palabra, podríamos ser engañados. Ahora, dentro de las iglesias hay apóstatas. Hay apóstatas. ¿Quién es un apóstata? Uno que estuvo bien firmes en la palabra, pero ahora contradice la palabra. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Si leemos unos versículos antes, dice el verso 7: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Mire, está hablando de personas que, hermano, tienen una doctrina que es hasta diabólica. Ahora, ¿qué vamos a platicar con ellos? Si ellos no lo van a escuchar. Ellos no lo van a escuchar. Mejor, mire, dígale que le vaya bien. En vez de decirle bienvenido, que le vaya bien. Esta mañana, mientras yo me estaba preparando, tocaron a la puerta. Y yo salí a ver quién era. Y eran dos señores, con una señora y un señor con corbatita. Y muy amable el señor. Y me dice: buenos días. Dios le bendiga, le dije yo a él. ¿En qué le puedo servir? Oh, me parece que usted como que ama a Dios, me dijo. Y mire, bien sonrientes los señores, pero bien sonrientes de verdad. A mí me hubiera gustado decirle: pasen adelante. Gustan tomar una tacita de café, pero la tienen que hacer ustedes. Y me hizo él una pregunta: ¿qué opina usted de la familia? ¿Qué necesitan las familias para ser feliz? Y yo le dije: interesante esa pregunta. ¿Sabe qué necesitan las familias para ser feliz? Necesitan aceptar a Cristo en su corazón y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se sonrió y dijo: mire, lea lo que dice aquí, pero ya dio un paso atrás. ¿Quiere recibirme un folleto? Y ahí nos vemos. Ya no dijo nada más, porque yo vi que se quedó noqueado. Solo con decirle: para que una familia sea feliz, porque yo no sé qué iba a decirme él, hermano. Y yo le dije: necesita aceptar a Cristo y ser lleno del Espíritu Santo y creer la palabra y vivir la palabra.
Usted quiere ser feliz, necesita a Cristo en su corazón. Usted quiere ser feliz, necesita ser lleno del Espíritu Santo, porque Él trae el gozo del Señor a nuestro corazón. Cuando una persona está triste, necesita una llenura del Espíritu Santo. Pero no le digamos bienvenido. Mire, la palabra no es para discutirla, no. O nos va a edificar o mejor dejémosla ahí. Si va a platicar con alguien que le va a decir, no, es que hermano, es que mire, es que tranquilo. Saber qué está tomando usted. Saber de cuál está fumando. Yo hace mucho tiempo que no fumo. Hace 23 años que ya no. Gracias a Dios. Pero no. Si vamos a estudiar la palabra, nos va a edificar. Y ya se fijó lo que dice aquí, hermano. Y mire lo que el Señor me mostró. Aleluya, hermano. Vamos a ser edificados. Pero si va a querer debatir, pero si trae otra creencia, otra doctrina, no le diga bienvenido. Mire, quiere tomar una tacita de café, dele la dirección de un Dunkin' Donuts. Así de fácil. Primera Timoteo capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Alguien anhela liderazgo, buena obra desea. Entonces tenemos que aterrizar la idea y analizar nuestra vida. ¿Cuáles son las obras que estamos haciendo para Dios? Y yo sé que más de alguien va a decir, hermano, la salvación no es por obras. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando que tenemos que crecer en las obras. Porque la salvación fue un regalo de Dios. Ahí no tuvimos que hacer nada. Ni siquiera nosotros, hermano, le aceptamos, sino que fue Él quien nos convenció. Nosotros decíamos no, y más de alguno de los que está aquí dijo, yo tengo mi religión. Pero bendito sea el Señor que un día se dio cuenta que su religión no lo llevaba al cielo, sino que era Cristo el que nos podía llevar al cielo. Así que el que anhela obispado, buena obra desea. Ahora, si nosotros queremos crecer en las obras, dice el Señor, yo conozco tus obras. De acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo, el Señor dice, yo conozco tus obras. Y no lo dice una vez, lo dice 7 veces en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué no lo dijo una sola vez? ¿O por qué no lo dijo 2 veces? ¿Por qué tuvo que decir 7 veces? Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. ¿Cuáles son las obras de nosotros que estamos haciendo para Dios? Para que un día cuando se abran los libros y saquen el libro donde están las obras,
se vean las obras que hayamos hecho para Dios. El día de hoy, si usted se levantó y evangelizó a una persona, si le llevó las buenas nuevas de salvación, hay un libro en el cielo que se apuntó lo que usted hizo esta mañana. Si usted fue a orar por un enfermo, allá en el cielo hay un libro donde se apuntó lo que usted hizo. No espere un galardón de aquí de la iglesia. No espere una recompensa de la iglesia. Eso es pasajero. Qué bueno si lo dan, pero eso, hermano, un día se va a terminar. Mejor hagamos obras para que cuando lleguemos allá con el Señor, cuando se abra el libro de las obras, estén las páginas llenas de las obras. ¿Te acuerdas el día que predicaste en tal lugar? Un brujo se convirtió a Cristo. ¿Te acuerdas aquel día cuando llevaste alimento a aquella casa? No tenían alimento, pero tú llevaste ese alimento y fueron sustentados un día o 2 días con esa comida. ¿Cuáles son las obras que estamos haciendo para Dios? Porque tenemos que hacer obras. Necesitamos crecer en obras. San Mateo capítulo 26 verso 10. San Mateo capítulo 26 y versículo 10. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¿De qué mujer está hablando ahí? Fíjese que nosotros muchas veces somos más criticados cuando hacemos una buena obra que cuando hacemos algo malo. Ahora, no estoy diciendo que es bueno hacer lo malo, pero muchas veces, mire, cuando nosotros iniciamos el grupo de intercesión, había una cantidad de jóvenes que les gustaba orar, pero uno a uno se fueron desapareciendo. Y cuando yo les preguntaba, hermano, ya no lo he visto en la oración, si viera todo lo que me dicen. ¿Pero quiénes? Los hermanos me dicen que para qué vengo a la oración, pero por qué vengo a orar y que por qué hago tal cosa. ¿Quiénes son los que estaban hablando mal de esta mujer? Leamos una vez más. Dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Mire, allí estaban los fariseos, pero principalmente Judas. Principalmente Judas. ¿Sabe qué era lo que Judas tenía en su corazón? Mire, si leemos el contexto, pareciera ser que Judas tenía razón. ¿Por qué quebraron ese perfume? Lo desperdiciaron ahí. ¿Por qué no lo hubieran vendido? Y con ese dinero, ¿cuántas familias pobres hubiéramos ayudado? Mire, ¿verdad que parecía bonita la idea de Judas? Así hay mucha gente hoy día. Mire, ¿por qué usted da su diezmo ahí? ¿Por qué no se lo da? Mire cuánto pobre hay allá en la calle.
Judas. Hermano, hasta hoy día hay muchos Judas que tienen una buena idea con todo ese dinero que desperdician, con todo ese dinero que dan, hubiéramos ayudado a no seguir. Hermano amado, en la Biblia está estipulado lo que es de Dios y lo que es de nosotros. Con lo de Dios no podemos disponer, eso se lo tenemos que dar a Dios. Con lo que es de nosotros, ahí si quiere, ayude a los bomberos, ayude a la policía. Si quiere, hagamos una cooperacha y mandemos una cooperacha al presidente para que haga el muro, lo que quiera. O para que ponga más agentes de migración, enviémosle ahí una ayuda a ellos si quiere. Pero eso con lo de nosotros, pero con lo de Dios no podemos disponer nosotros. Así que cuando nosotros hacemos algo bueno para Dios, siempre van a haber críticos. Siempre van a haber personas que van a decir, no, el discipulado, yo ya sé más que, no, allá donde yo voy, allá, y van a hablar mal. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha visitado en el discipulado. Pero ¿sabe qué? Del discipulado Dios ha levantado líderes obedientes. Del discipulado ha levantado el Señor gente que no sabía leer. Hoy predican la palabra de Dios y tienen unción. ¿Sabe por qué? Porque son obedientes. A veces nos creemos tan buenos nosotros, hermano, y menospreciamos los recursos que Dios ha dejado. Hagamos buenas obras para Dios. Hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Apocalipsis capítulo 2 verso 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Miren lo que está diciendo ahí el Señor. Yo conozco tus obras. Y solo le está hablando de 3 o de 4. Y le dice, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto es lo que nos da la pauta que las obras se pueden crecer y aumentar. Porque si las primeras fueron pocas, ahora le está diciendo que las postreras son más que las primeras. Pero veamos lo que dice Apocalipsis 3:2. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Está hablando Jesús. En un lugar está hablando de que las obras habían crecido, pero le está haciendo ver solo 4 obras. Y necesitamos nosotros conocer en todas las áreas para crecer y crecer en las obras.
en todo lo que leí, crecer en el conocimiento, crecer en la gracia, crecer en el Espíritu, pero no en el Espíritu Santo, sino en el Espíritu del hombre, crecer en el amor, crecer en la fe, crecer en el gozo, crecer en la esperanza, crecer en la sabiduría, crecer en el servicio, crecer en las obras, crecer en muchas cosas más que necesitamos crecer como hijos de Dios. Pero ahora aquí está como reprendiendo y dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay una oportunidad para todos nosotros para ver cómo están las obras y detenernos y pedirle perdón a Dios y empezar a trabajar para Dios. Yo no sé cuántos quieren trabajar para el Señor. ¿Cuántos quieren trabajar para el Señor? Bueno, aquí es donde empieza el mensaje. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2 y versículo 10. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, esta palabra la hemos leído un montón de veces. ¿Cuántos han leído esta palabra? Pero mire, cuando leemos detenidamente este versículo, tenemos que ponernos a pensar que nosotros somos una nueva raza humana. ¿Se recuerda de la descendencia de Noé? ¿Se recuerda de los 3 hijos? ¿Cómo se llaman se llamaron los 3 hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Fueron los 3. De ahí empezó la nueva raza humana. La raza hebrea viene de los semitas. La raza de Cam es de donde vienen todos los europeos. Aún los blancos de este país vienen de la descendencia de él. De los semitas es la descendencia de todos los africanos, los chinos y hasta nosotros. Pero ¿sabe usted que de ahí Noé proclamó una maldición sobre Cam? Maldito sea Canaán, siervo de siervos. Hermano, y luego vemos las maldiciones que recibieron ellos. ¿Se recuerda cuando mataron a Jesús? ¿Se recuerda cuando dijeron que la sangre de él sea sobre nosotros? Hermano, ellos mismos proclamaron maldición sobre su vida. Pero bendito sea el Señor, que nosotros, los que vivimos en este tiempo, a partir de Cristo para acá, hermano amado, inició una nueva generación, una nueva raza humana. Por eso es que la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cambió nuestra manera de vida. Porque cuando no tenemos a Cristo, hay una maldición que opera en la vida de una persona.
Pero cuando venimos a Cristo y entendemos la verdad de la palabra de Dios, Cristo, estimado hermano, se llevó, canceló toda maldición en la cruz del Calvario. Y a partir de Cristo, dice el versículo 10, porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? Somos hechura de Dios. Dice, creados en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Esto nos da a entender que si nuestras obras no son buenas, todavía no estamos en Cristo, aunque sea cristiano, aunque diga que sea cristiano. Porque el verdadero cristiano se conoce por sus obras. Porque el verdadero cristiano se conoce por sus frutos. No porque porte una Biblia, no porque cante coritos, no porque es parte de un ministerio, sino por las obras, por los frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, estimados hermanos, nosotros fuimos creados para buenas obras. Ahora, dice que Él las preparó de antemano. Él preparó las buenas obras desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que nosotros naciésemos, Dios había preparado las buenas obras. ¿En qué momento se vino a activar en nosotros? Cuando recibimos a Cristo, cuando fuimos injertados en Cristo. Allí es donde empiezan las buenas obras. Entonces dice que nosotros fuimos creados para buenas obras. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 8. Ahora lo que yo lamento es el tiempo, porque aquí tengo 7 versículos para el tema. Pero voy a leer aunque sea 2 más, porque mañana no es feriado, ¿o sí? Para los niños sí, ¿verdad? Pero para usted no. Segunda de Corintios capítulo 9. Versículo 8. Digo esto. Le dije segunda. Permítame encontrarlo, se me perdió. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y este versículo es para nosotros. Tenemos que abundar en toda buena obra. ¿Cuáles son las obras que nosotros estamos haciendo? Mire, cuando nosotros recibimos a Cristo y empezamos a crecer en el conocimiento, nos damos cuenta que la palabra, las obras nos habilitan a nosotros. Primero, la palabra, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo nos habilitan, nos capacitan para toda buena obra. Segundo,
La palabra nos afirma, nos habilita y nos capacita para que nos afirmemos en las obras. Tercero, nos hace abundar en buenas obras. Cuarto, nos hacen ocuparnos en las buenas obras. Y quinto, los equipan. Nos equipan para realizar, para llevar a cabo las buenas obras que el Señor preparó para nosotros de antemano. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 10. Primera de Timoteo, capítulo 5. Y verso 10. Que tenga testimonio de buenas obras. ¿Cuáles? Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hermano amado, ¿será que podemos dar testimonio de lo que hemos hecho para Dios? Mucha gente dice, hermano, yo me da un tiempo, yo quiero dar testimonio, yo quiero testificar. Amén, decimos, hermano. Solo le queremos recordar que los testimonios son ABC. No, eso yo me lo sé desde el principio cuando era niño. No, los testimonios son ABC, auténtico, breve y centrado en Cristo. Pero no nos oyen, hermanos. Yo quiero testificar que ya no aguanto a mi marido. Ese no es testimonio. Ese necesita oración y liberación. No, tenemos que dar testimonio de lo que el Señor está haciendo a través de nosotros. No lo que el diablo está haciendo y sacudiéndole. No, ahí hay que reprender al diablo y afirmarse en la palabra y ver qué es lo que está pasando. Ver por dónde está entrando el enemigo. ¿Por qué entró el diablo? ¿Por qué está afectando el matrimonio? ¿Por qué entraron a nuestros hijos? Hay que ver qué pasó, dónde se abrió puerta. Ese no es testimonio. Ahí hay que investigar la palabra y hacer guerra espiritual y oración. ¿Qué es entonces dar testimonio de lo que estamos haciendo para Dios? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Que tenga testimonio de buenas obras ahora. El dar testimonio no es que usted venga y se pare aquí. No, sino que el hermano que está al lado suyo diga: sí, yo puedo dar testimonio de que el hermano ya no es la misma persona del año pasado. Ha cambiado de una manera radical. Antes no le gustaba orar, hoy a las 4 de la mañana está hincado orando, clamando al Señor. Ahí sí se ve un cambio en su vida. Alguien debe de dar testimonio por nosotros. ¿Se recuerda de lo que usted era hace un tiempo atrás? ¿Verdad que ya no lo somos? Pero muy poquito. O sea que si hemos cambiado, unos se volvieron peor. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor, hermano.
que haya un testimonio de un cambio genuino. Que ya no es aquella persona que grita, que ya no es aquella persona que maldice, sino que ahora bendice. Ahora mira a un necesitado, le da un bocado y no dice nada. Ahora mira una necesidad en la iglesia, ayuda, porque sabe, estimado hermano, que necesitamos hacer buenas obras para Dios. Termino. Segunda de Timoteo 2:21. Si pueden pasar los músicos, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que puede ser que alguien no se quiere limpiar. Por lo tanto, no podrá hacer buenas obras. Porque lo primero es que dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? Leamos 2 versículos antes, o 3. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y que trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y esto lo debemos de entender bien claro nosotros. ¿Saben por qué hay gente que se va de la iglesia? Porque no lee su Biblia. Porque cuando lee su Biblia se va a entender que aquí hay vasos para honra, pero hay vasos de deshonra. Aquí hay gente que levanta el nombre de Cristo en alto, pero hay gente que mancha el nombre de Cristo. Aquí hay gente que exalta el nombre del Señor, pero aquí hay gente, estimado hermano, que hace hablar mal del nombre de Jesús. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Limpiémonos de toda contaminación. No importa quién está a nuestro lado, no importa quién venga aquí, una responsabilidad personal. Limpiémonos de todo ello, limpiémonos y empecemos a caminar como Dios manda, como Dios dice. Entonces seremos instrumentos aptos para toda buena obra. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 21. Os hago aptos en toda obra buena, para que hagáis la voluntad, haciendo
Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué es lo que nos hace aptos a nosotros? La sangre de Cristo. Si leemos el verso 20 dice: y el Dios de paz, que os resucitó de los muertos en nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis la voluntad. Estimada iglesia, la sangre de Cristo nos hace aptos para que hagamos toda buena obra para nuestro Señor. La sangre poderosa de Jesús es la que nos capacita, la que nos hace aptos para que hagamos toda buena obra para nuestro Señor. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Yo no puedo concluir este mensaje, pero considero con todo mi corazón que Dios le habló a muchos en esta hora, para que nos levantemos para trabajar para nuestro Dios y hagamos toda buena obra para nuestro Señor. Levante sus manos. Yo no sé si podemos cantar El Padre está aquí. El Padre está aquí. Si están también los músicos, para que también el Padre. Puedes levantar tus manos. Así globalmente vamos a hacer una oración.